Bueno, y aquí está la entrada. En la parte de aquí es la fábrica de seda. Y vamos a ver la importancia que tenía esta fábrica dentro de la economía japonesa. Aquí empieza la época moderna, finales de 1800 y principios de 1900. Bueno, estamos aquí en la fábrica de seda y esta fábrica es todo esto. Originalmente es una fábrica que fue diseñada por los franceses usando los ladrillos que se hicieron en la fábrica de Fukaya del dueño era Shibusawa, el que abrió el primer banco aquí en Japón. Podemos ver que esta construcción fue más o menos a finales de 1800, principios de 1900, pero una de las cosas era competir con la fábrica de seda de Europa, principalmente con las de Italia. En Francia ya se hacía la seda y vamos a entrar aquí para ver cómo es que era la fábrica. Entonces, y vamos a ver aquí, es cómo se hacían la fábrica antiguamente. Esto es 1872, cómo va caminando. Y aquí las paredes son de ladrillo doble. Originalmente aquí en la fábrica de Tomioka las exportaciones se hacían para Francia y para Estados Unidos. Esta es la fábrica. El, el- Nosotros hemos entrado por la puerta principal que es aquí y es todo esto. La fábrica en sí es la del lado. Los ladrillos originales están aquí, aunque aquí se le conoce como ladrillo belga. Esto es el que lo hizo, se trajo la tecnología de Francia. Y aquí es una foto de cómo se trabajaba antiguamente. Este galpón está al lado contrario, vamos a verlo ahora, que era más o menos cómo se trabajaba. Esta fábrica está considerada como la UNESCO como Patrimonio Nacional. Vamos a verlo después. En el video que lo están pasando ahora atrás, podemos ver cómo es la historia un poco de esta zona, cómo era la casa, la tecnología. Si ven aquí, en esta zona, podemos ver esta es la forma normal japonesa con una columna, una columna central, pero la fábrica no tiene esta columna central. Eso, la forma de construir también fue traída de Europa y en las casas para cultivar la seda eran unas casas parecidas a estas. En un video anterior le mostré las refrigeradoras, cómo se conservaban los huevos del esto y es de esta forma. Aquí es uno, 2, 3. Es, en un video pasado les muestro cómo es esto. Es de aquí a una media hora será, que era esta forma. El, el piso de arriba y tenía dos sótanos, ¿no? Era en esta zona.
Vamos a ver en el lado contrario cómo se cultivaba esto. Arafune, esto es donde fui hace unos días, y de aquí nos estamos yendo hacia donde se producía antiguamente la seda, aunque está prohibido grabar dentro de la fábrica. Vamos hasta ver hasta qué punto nos dejan grabar, pero donde están produciendo la seda está prohibido la grabación. Antiguamente he venido aquí y sí se podía grabar, pero ahora parece que lo han cambiado. Aquí podemos ver cómo es la construcción en la parte de arriba, y las máquinas originalmente eran francesas, pero modificadas para los japoneses. Y aquí en la parte de arriba podemos ver que se transportaba la seda, y en todo este lado era cómo se jalaba la seda. Entraba aquí y salía, los huevos se ponían aquí para hilar la seda. Todo esto de la parte de atrás hacia la parte de al fondo son una, dos, tres, cuatro, cinco líneas, parece que son. Pero una de las cosas que aquí los japoneses tampoco no hacían era este tipo de construcción de travesaño. Y esto, en la parte de atrás es un travesaño con la junta. Y la parte de las paredes también. Antiguamente, aquí en Japón no se hacía así. La parte del fondo. Esto empezó en la era Meiji y terminó en la era Showa, se podría decir. Aquí podemos ver la máquina, cómo era. Y si uno desea ver los videos, parece que en YouTube se pueden ver con este código. Cuando lleguemos a la casa vamos a verlo. Pero originalmente la forma manual era de esta forma. Tenía simplemente, no sé cómo se podría decir, un conito que va girando, y los huevos de la seda se le iba jalando el hilo. Y esta era la forma con la que los franceses lo hacían. Era poner los huevos, ¿no?, y jalarlo manualmente hacia la parte de arriba. En la parte de aquí arriba se anidaba. Y esto ya es la forma industrial. Esta es una foto antigua de cómo era. Esta máquina que podemos ver aquí atrás es de 1920. Aquí es donde no se puede grabar, así que esta parte voy a apagar la cámara, pero nos indica cómo es que se hace el proceso de la seda. No, aquí no se puede ver. Aquí lo que podemos ver es, esto es donde se ponían los huevos, vendría a ser la seda en sí. Se remojaban. Aquí podemos ver en este lado que tenían como unos caños, y aquí se mojaba, la seda se ablandaba y se podía jalar un hilo. El hilo se pasaba por aquí y esto iba enrollando los hilos. Normalmente
uno, vemos las máquinas y por ejemplo en este caso las máquinas son marca Hitachi y en este caso es la marca Toshiba. Y al lado de la fábrica, este era la casa donde se hospedaban los franceses al principio. Luego de los años, la empresa Mitsui, que ahorita es una de las empresas que mantiene, una de las empresas privadas más antiguas de Japón, compra la empresa, se privatiza y empieza a hacer la fábrica ya no una fábrica que era compartida entre Japón y Francia, sino que ya se vuelve completamente una fábrica independiente, una fábrica privada. Y aquí es donde nace la privatización de casi todas las empresas japonesas. Una de las cosas que en Japón no existía era, por ejemplo, el desagüe. Y en esta fábrica se hizo todo para darle el servicio a los trabajadores, tienen unos apartamentos al fondo, y al servicio aquí también. Vamos a ver cómo estaba aquí distribuido. La fábrica originalmente, donde hemos entrado, es aquí, y donde es la producción es en estas dos líneas, ¿no? Ahora nosotros estamos en este sitio. Y los dormitorios para los trabajadores, todas eran mujeres. Estamos hablando de 1800, principios de 1900. No todas las mujeres trabajaban y podían vivir aquí. Las mujeres que trabajaban en esta zona, bueno, hombres y mujeres, los trabajadores, pasaban 2 años primero educándose, cómo trabajar con la seda, y después de 2 años ya podían entrar a la fábrica a trabajar. Porque la producción de la seda no es una producción tan fácil de unir el hilo y se va haciendo, ¿no? Había que tener toda una técnica para poderlo trabajar. Otra de las cosas que sale es cómo se hizo los cimientos, la parte de abajo, cómo se hace para que sea desde finales de 1800 hasta el día de hoy, y todos los cimientos perduran hasta ahora. Esta fábrica está aquí abajo, en el lado contrario hay un río, y la fábrica, en esa época los desperdicios se tiraban hacia el río, ¿no? El desagüe eran esas partes circulares. En la parte de abajo estaban los desagües y los dormitorios estaban en esta zona al fondo. Cuando uno ve la parte de atrás, está el río. No sé qué río será, pero vamos a averiguarlo. Y toda esta fábrica y esta zona, la UNESCO lo ha declarado Patrimonio Nacional. Entonces aquí podemos ver que esto es Patrimonio Nacional. La fábrica de Tomioka y alrededores, ¿no? Que es donde se estudiaba, donde se cultivaba, donde se vendía todo lo que es relacionado a la seda, ¿no? Es Patrimonio Nacional en esta zona. Y el río, podemos verlo que está aquí. Aquí abajo podemos ver que pasa el río. Y aunque ahora ya el desagüe ya no se utiliza, pero antiguamente el agua salía y salía hacia la parte de abajo. Esta fábrica, como hemos visto en las máquinas, se movían automáticamente con motores eléctricos. En 1920 se instala la electricidad en esta fábrica, y a partir de ahí se empieza a utilizar todo lo que es automático. Todas las máquinas que hemos visto en la fábrica son máquinas automáticas. Originalmente no era así.
Y aquí estamos entrando. Esta es la máquina de vapor que se utilizaba antiguamente. Esto, con esta máquina de aquí, se, se movía primero las primeras máquinas. Y aquí podemos ver un video de cómo es que se movía. Este sistema lo utilizaron hasta 1920, que entra ya la electricidad y las máquinas se vuelven todas con motor eléctrico. Pero hasta ese día se utilizaba este sistema, ¿no? En la parte del fondo hay esas dos pelotitas que se- cuando va girando el motor, por la fuerza centrífuga se abre y controla la presión. Y esta es una maqueta pequeña de cómo es el sistema. Y aquí podemos ver un poco de lo que ha sido la restauración. Y aquí cómo son los planos de las casas. Aquí en Japón se utiliza mucho esta madera que no está derecha. Y para esto se usa un sistema que se mide el comienzo y el final. Y lo del centro no interesa. Estos son los ladrillos que se usaban. Estos son los ladrillos. Y esto es la parte eh, debajo del, de ¿cómo se llama? Del galpón que está allá. Y aquí está cómo se construía. Aquí podemos ver en la parte de abajo más o menos cómo ha sido el piso anterior a este. Bueno, estoy ahorita en un falso piso. Y aquí en la parte de arriba también se pueden ver las maderas están bombeadas, se podría decir. Aquí se puede ver con mayor exactitud la madera que está aquí. Para hacer estas maderas solamente se considera el punto inicial y el punto final. Y de aquí se tira una línea para ver dónde va a calzar la madera. Igual aquí. Podemos ver que las maderas no están derechas. Y aquí en la restauración hay algunas cosas que habían, pero cómo es que fue construido en la parte interna. Es una exposición de sedas, pero es la seda bien delgadita, no es la seda con la que se hacen los kimonos. La importancia de esta fábrica es lo que cambió a Japón. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias, chao.